Martial art include all the combative arts like karate or Judo. karate, judo, Chinese kung fu or Chinese boxing, whatever you call it, all those. Bruce Lee es el artista marcial más famoso que haya vivido, pero su propio maestro podría haberlo detenido en seco. Ip Man era delgado, callado y parecía el abuelo de alguien. Sin embargo, en la década de 1950 derrotó a Wong Chun Leung en segundos. Wong era joven, fuerte y acababa de vencer a otros 2 estudiantes. Luego se enfrentó al maestro. Lo que pasó después cambió todo lo que Wong creía sobre la lucha. Hay una razón por la que Bruce Lee nunca terminó de aprender Wing Chun, y hay una razón por la que Ip Man se negó a enseñarle los secretos finales. La verdad va más profundo que cualquier película mostró. Ip Kai Man nació el 1 de octubre de 1893 en una de las familias más ricas de Foshan. Su padre Ip Oi Dor y su madre Eng Shui criaron a 4 hijos en una ciudad comercial activa en Guangdong. Desde los 5 años recibió una estricta educación confuciana, del tipo destinada a formar eruditos y comerciantes. Todo en su vida temprana apuntaba hacia la comodidad y la respetabilidad. Sin embargo, el tercer hijo se sentía atraído por algo más duro. Cuando tenía unos 12 o 13 años, fue a buscar a un maestro de Wing Chun llamado Chan Hua Shun. La gente lo llamaba Money Changer Hua, porque tenía un puesto de cambio de divisas y pasaba sus días levantando pesadas bolsas de monedas. Los años de trabajo le habían dado manos poderosas y una reputación que se extendía por toda la región. Para entonces, Chan tenía unos 70 años y poca paciencia para los chicos ricos que querían jugar a pelear. Puso una tarifa muy alta esperando que el chico se rindiera. En cambio, Ip Man pagó la cantidad completa sin dudar, y en ese momento se convirtió en el 16º y último estudiante de Chan Hua Shun. El entrenamiento duró solo unos pocos años. En 1909, Chan sufrió un derrame cerebral y regresó a su aldea natal, donde moriría unos años después. Antes de fallecer, hizo una última petición. Le dijo a su estudiante senior Eng Chung Sok que continuara enseñando al joven. Esta decisión lo cambió todo, porque la mayor parte de la verdadera habilidad de Ip Man creció bajo la guía de Eng Chung Sok. Las lecciones continuaron en silencio, construyendo una base sólida que lo prepararía para lo que vendría después. Alrededor de los 15 o 16 años, se trasladó a Hong Kong para asistir al St. Stephen's College, una escuela conocida por familias ricas y estudiantes extranjeros. La vida allí se sentía diferente a Foshan, y 6 meses después de llegar, un compañero organizó un combate amistoso con un anciano que vivía cerca. Ip Man aceptó sin dudar. Hasta entonces nunca había sido derrotado y entró al encuentro lleno de confianza. El anciano lo venció fácilmente, luego lo hizo otra vez. La derrota le dolió profundamente y durante una semana evitó decirle a nadie que practicaba Kung Fu. Poco después supo la verdad. El anciano era Leung Bik, hijo del legendario Leung. Jan, el mismo maestro que una vez había entrenado a Chan Hua Shun. Esto significaba que Leung Bik pertenecía a la misma línea familiar que su primer maestro. Sin embargo, su Wing Chun se sentía completamente diferente. Los movimientos eran tranquilos y precisos, basados en el pensamiento y la comprensión en lugar de la fuerza bruta. Ip Man comenzó a entrenar con él y permaneció durante varios años. Durante ese tiempo aprendió el sistema completo de Wing Chun, incluyendo las formas a mano vacía, el muñeco de madera, las espadas mariposa y el palo largo. Cuando regresó a Foshan alrededor de 1917, a los 24 años, llevaba algo raro. Tenía la fuerza del entrenamiento de Chan Hua Shun y la habilidad refinada del método de Leung Bik, una combinación que nadie más poseía de la misma manera. Durante las décadas de 1920 y 1930, su nombre se extendió lentamente por Foshan. Trabajó como policía y nunca abrió una escuela formal. Sin embargo, enseñaba a amigos y colegas siempre que se lo pedían. Un combate de desafíos se volvió especialmente conocido. Un artista marcial del norte de China, llamado Yu Lok Gong, llegó desde Shanghái y aceptó pelear con él ante una multitud que se decía que alcanzaba casi 2.000 personas. Cuando comenzó el combate, el luchador del norte se lanzó hacia adelante. Ip Man recibió el ataque, lo redirigió y lanzó una patada que envió al retador volando fuera del escenario hacia una mesa de té.
El hombre se rompió 3 costillas y la pelea terminó casi tan rápido como empezó. La multitud esperaba una batalla larga y en su lugar vio un solo intercambio, así que Ip Man pasó el tiempo demostrando formas mientras los organizadores preparaban otro entretenimiento. Algunos historiadores sostienen que el oponente pudo haber sido otro maestro local en su lugar. Sin embargo, la historia sobrevivió porque coincidía con la manera en que la gente lo describía. Sus peleas terminaban rápido. Luego, la guerra llegó a Foshan en 1937, cuando las fuerzas japonesas ocuparon la región. La vida que había conocido comenzó a desmoronarse. Se negó a cooperar con las nuevas autoridades y esa decisión le costó todo. El hogar cómodo desapareció y hubo momentos en los que luchó por encontrar suficiente comida. Un amigo cercano llamado Chao Cheng-chung lo ayudó a sobrevivir compartiendo comidas. A cambio, Ip Man enseñó Wing Chun en una fábrica de algodón al hijo de Chao y a un pequeño grupo de trabajadores. Estos estudiantes serían recordados más tarde como algunos de sus primeros discípulos. No hubo enfrentamientos dramáticos ni batallas públicas, solo resistencia silenciosa y dificultades constantes. Cuando las fuerzas comunistas ganaron la guerra civil en 1949, su situación se volvió peligrosa. Había servido como oficial bajo el gobierno nacionalista y el arresto era una posibilidad real. Salió a través de Macao y llegó a Hong Kong con su esposa Cheung Wing-sing y su hija mayor. El oro que llevaba desapareció por el camino entre gastos y pérdidas. A los 56 años llegó con casi nada. El niño que había crecido en la riqueza ahora no tenía un oficio real más allá de la policía y la lucha. A través de un paisano llamado Lee Man, encontró un pequeño espacio para enseñar en la Asociación de Trabajadores de Restaurantes en Tai Nam Street en Sham Shui Po. Un día, un hombre llamado Leung Sheung lo vio observando una clase y riéndose en silencio. Ofendido, Leung Sheung desafió al desconocido y fue derrotado en cuestión de momentos. Después de eso, se convirtió en uno de los estudiantes más cercanos de Ip Man y ayudó a difundir la reputación de la escuela. Las clases se llenaron lentamente y la escuela se trasladó de un lugar a otro por la ciudad. Los estudiantes venían de diferentes caminos de vida. Lok Yu entrenó allí. Chu Shong-tin llegó y ganó reputación por su profunda comprensión. Wong Shun Leung se unió y se hizo conocido por probar su habilidad en desafíos constantes. Luego, un adolescente inquieto llamado Lee Jun-fan cruzó la puerta. El mundo más tarde lo conocería como Bruce Lee. El año exacto en que Bruce Lee comenzó a entrenar sigue siendo incierto. Algunos dicen que tenía 13 años mientras otros creen que era mayor. Todos coinciden en la razón por la que llegó. Había estado perdiendo peleas callejeras y quería cambiar eso. Se entregó al entrenamiento y mejoró rápidamente. Sin embargo, los problemas lo siguieron dentro de la escuela. Su madre Grace Ho tenía ascendencia alemana y china, lo que hacía que Bruce fuera parcialmente europeo. En el mundo de las artes marciales del Hong Kong de los años 50, esto creó tensión. Muchos creían que Wing Chun nunca debía enseñarse a extranjeros y cuando los estudiantes senior supieron de su origen, exigieron que fuera expulsado. Ip Man no compartía ese prejuicio. Sin embargo, eligió un compromiso silencioso. Bruce continuó, aprendiendo, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en sesiones privadas con Wong Shun Leung y William Cheung en lugar de unirse a las clases regulares. De ese arreglo surgió una de las asociaciones más importantes en la historia de las artes marciales. Wong Shun Leung se convirtió en el instructor diario de Bruce Lee y la influencia permaneció con él toda su vida. Años después, Bruce escribió abiertamente que aunque técnicamente era estudiante de Ip Man, la mayor parte de lo que sabía provenía de Wong. El propio Ip Man admitió lo mismo y a menudo elogiaba el papel de Wong en el crecimiento de Bruce. Bruce Lee entrenó dentro de este círculo durante varios años. Dominó la primera forma y la practicó una y otra vez todos los días. Aprendió partes de la segunda forma y trabajó profundamente en el muñeco de madera. Sin embargo, nunca completó el sistema completo. La tercera forma permaneció fuera de su alcance y con ella las técnicas finales del arte. En abril de 1959 dejó Hong Kong rumbo a Estados Unidos a los 18 años. Sus peleas callejeras se habían vuelto peligrosas y tras un incidente serio, sus padres decidieron que debía irse. Lo enviaron con $100 y un billete barato en un barco de vapor. Cuando el barco se alejó del puerto,
Cualquier entrenamiento formal de Wing Chun que había recibido llegó a su fin, pero las lecciones viajarían con él a través del océano. Para entender por qué la habilidad de Ip Man alcanzó un nivel que Bruce Lee nunca llegó a tocar completamente, primero hay que ver lo que Wing Chun realmente hace a corta distancia. Este sistema fue construido para distancias donde otros estilos de lucha tienen dificultades para funcionar. Cuando dos personas están casi pecho con pecho y apenas hay espacio para moverse, Wing Chun aún encuentra una forma de generar poder real. Su fuerza proviene de cómo utiliza el cuerpo como una máquina conectada, convirtiendo pequeños movimientos en una fuerza precisa que viaja directamente hacia el objetivo. En el corazón de Wing Chun está la idea de la línea central. Los practicantes imaginan una línea recta que va desde la parte superior de la cabeza a través del cuerpo hasta el suelo. A lo largo de esta línea se encuentran las áreas más vulnerables como la garganta, el corazón, el plexo solar y la ingle. Cada movimiento en Wing Chun está diseñado para proteger esta línea o atacar a lo largo de ella. Debido a que los golpes viajan rectos en lugar de curvarse hacia afuera, toman el camino más corto posible. Un golpe recto llega al objetivo antes que un golpe amplio simplemente porque tiene menos distancia que cubrir. Lo que suena como teoría es en realidad física simple trabajando a favor del luchador. Esta idea se vuelve clara en el famoso golpe de 1 pulgada. El golpe parece pequeño desde fuera, sin embargo, el cuerpo detrás de él se mueve en una cadena precisa. La fuerza comienza en los pies, luego viaja a través de los tobillos y las rodillas antes de llegar a las caderas. Desde allí, el movimiento continúa a través de la columna y los hombros, luego fluye hacia el codo y la muñeca en el momento exacto del contacto. Cada articulación se activa en secuencia para que todo el cuerpo llegue al objetivo al mismo tiempo. El movimiento ocurre en una fracción de segundo, sin embargo, el peso de todo el cuerpo se concentra en un solo punto. Estudios han demostrado que el poder de un golpe de Wing Chun depende menos de la velocidad del brazo y más de cuánta masa corporal se transfiere a través del puño en el impacto. Cuando esa transferencia es limpia, incluso un golpe corto puede golpear con fuerza sorprendente. Bruce Lee mostró esto claramente durante una demostración en el Long Beach International Karate Championships en 1964. Llamó a un voluntario al escenario y colocó una silla detrás de él. El voluntario era Bob Baker, un hombre sólido que pesaba alrededor de 245 libras. Lee se colocó cerca y lanzó el golpe corto. Baker salió disparado hacia atrás contra la silla y más tarde dijo que el dolor en su pecho fue tan fuerte que faltó al trabajo después. La demostración duró solo unos minutos. Sin embargo, el video llegó a las personas correctas y abrió la puerta al papel de Lee como Kato en The Green Hornet. Una simple demostración ayudó a cambiar la dirección de su vida. Aún así, el golpe de 1 pulgada era solo una muestra de lo que Wing Chun podía hacer. Las herramientas más profundas del sistema funcionaban a través de la repetición y la presión a corta distancia. El encadenamiento de golpes es uno de los ejemplos más conocidos. El luchador lanza un puño vertical tras otro directamente a lo largo de la línea central sin pausa. Los golpes llegan tan rápido que uno se mezcla con el siguiente. Algunos practicantes pueden lanzar 10 golpes en un solo segundo y los poseedores de récords han llevado esa velocidad aún más lejos durante ráfagas más largas. Cuando estos golpes impactan en la cabeza en rápida sucesión, el cerebro es sacudido nuevamente antes de poder recuperarse del primer impacto. El efecto se acumula con cada golpe hasta que el oponente pierde el equilibrio o la conciencia. Los métodos de entrenamiento en Wing Chun afinan aún más esta capacidad a corta distancia. El ejercicio más famoso es Chi Sao, a menudo llamado manos pegajosas. Dos practicantes mantienen sus antebrazos en contacto mientras atacan y defienden al mismo tiempo. A través del contacto constante, aprenden a sentir pequeños cambios de presión y dirección. Con el tiempo, esta sensibilidad crece tanto que las reacciones ocurren antes de que los ojos puedan registrar completamente lo que viene. A la distancia en la que opera Wing Chun, no hay tiempo para observar cuidadosamente cada golpe. Las manos deben sentir el movimiento y responder instantáneamente. Este nivel de conciencia basada en el tacto es lo que le dio a Ip Man tanto control en el combate cercano. La diferencia entre Ip Man y Bruce Lee no era simplemente talento o capacidad física. Venía de la profundidad que solo la práctica prolongada puede construir.
En Wing Chun, esta fuerza interna se llama Gung Lik y se desarrolla lentamente a través de años de entrenamiento correcto. Los resultados pueden parecer silenciosos desde fuera. Sin embargo, el efecto se vuelve claro cuando la habilidad encuentra resistencia. Un ejemplo proviene de Wong Shun Leung, quien entró por primera vez en la escuela de Ip Man a principios de los años 50. Wong ya era un joven luchador seguro de sí mismo, con experiencia en boxeo y reputación en peleas callejeras. Combatió con varios estudiantes y derrotó al menos a 2 de ellos. Luego se enfrentó al propio Ip Man. El maestro tenía casi 60 años en ese momento, delgado y no especialmente imponente. Sin embargo, manejó a Wong con facilidad. La experiencia cambió completamente a Wong. Más tarde peleó en más de 60 combates de desafío por todo Hong Kong, y aún así atribuyó ese encuentro temprano como el momento en que entendió el poder del Wing Chun. Historias de años posteriores sugieren que los reflejos de Ip Man se mantuvieron agudos incluso en la vejez. Un relato describe un ataque de 2 hombres jóvenes armados con cuchillos. Ip Man desvió una hoja con una rápida palmada y apartó el arma. Luego, empujó al atacante hacia atrás con una patada. Sin dudar, giró y pateó también al segundo hombre. Todo el intercambio terminó en segundos. 2 atacantes armados fueron detenidos por un hombre de 70 años solo con timing y precisión. Algunos de los estudiantes más cercanos de Ip Man entrenaron con él durante años en lecciones privadas. Duncan Leung pasó 4 años bajo su guía, practicando largas horas casi todos los días. A través de ese entrenamiento, registró las ideas de Ip Man sobre la velocidad. El maestro describía la velocidad en 4 partes. Primero venía la velocidad de desplazamiento, que significaba qué tan rápido se movía físicamente un golpe. Luego venía la velocidad de distancia, que provenía de tomar el camino más corto. Después estaba la velocidad de preparación, donde los movimientos comenzaban sin ninguna preparación visible. Por último, estaba la velocidad de reacción, que crecía a través de ejercicios como las manos pegajosas. Un luchador podía tener manos más lentas en el aire y aún así, golpear primero porque recorría menos distancia, comenzaba antes y reaccionaba mediante el tacto en lugar de la vista. Esta forma de pensar permitía que un luchador más pequeño y mayor siguiera siendo efectivo contra oponentes más jóvenes y fuertes. Bruce Lee entrenó en Wing Chun durante varios años cuando era joven, pero nunca completó el sistema completo. Parte del material avanzado permaneció fuera de su alcance, incluyendo la forma final conocida como Biu Ji. Esta etapa del entrenamiento se centra en la recuperación cuando la estructura se rompe y enseña las expresiones más concentradas de la fuerza. Los golpes a menudo utilizan las puntas de los dedos en lugar del puño y apuntan a objetivos blandos, como los ojos o la garganta. Debido a que la superficie de golpe es tan pequeña, la fuerza penetra más profundamente en el cuerpo. Para un observador el movimiento puede parecer suave, sin embargo, el efecto puede ser severo. Los practicantes a veces lo describen como un toque que lleva peso oculto. A finales de 1964, Bruce Lee entró en una pelea privada con Wong Jack Man en Chinatown de Oakland. Wong era un artista marcial habilidoso, entrenado en Shaolin del Norte y Tai Chi, y la razón del combate llevaba tensión mucho antes del primer golpe. Los líderes de la comunidad china estaban descontentos de que Bruce enseñara artes marciales a estudiantes no chinos, y muchos creían que Wong vino a desafiarlo en su nombre. La pelea en sí se convirtió en una historia con 2 versiones. La esposa de Bruce, Linda, dijo que duró unos 3 minutos y terminó con Wong huyendo. Wong más tarde insistió en que la pelea duró entre 20 y 25 minutos y fue mucho más equilibrada. Sin importar qué versión se crea, ambos lados coincidieron en lo que ocurrió después. Bruce se fue insatisfecho consigo mismo, siguió pensando en la pelea y repasando cada momento en su cabeza. Comenzó a descomponerla pieza por pieza, buscando errores y puntos débiles. No tardó en llegar a una conclusión dura. El sistema que había aprendido, Wing Chun, le parecía demasiado limitado para el tipo de luchador que quería ser. Creía que dependía demasiado de las técnicas de manos y no ofrecía suficiente variedad. La estructura le parecía incompleta y esa realización lo empujó en una nueva dirección. De esa frustración nació la idea que más tarde se convertiría en Jeet Kune Do. Para 1967 ya le había dado un nombre al método, pero la verdad es que nunca abandonó completamente Wing Chun. Las raíces de su estilo de lucha permanecieron con él durante el resto de su vida.
Su estudiante Dan Inosanto estimó una vez que aproximadamente la mitad del plan de estudios original de Jeet Kune Do provenía directamente de Wing Chun. Sin Ip Man y las lecciones que Bruce aprendió en Hong Kong, Jeet Kune Do podría no haber existido en absoluto. Muchas de las cosas que la gente más admira en la técnica de Bruce Lee provienen directamente de Wing Chun. La idea de la línea central permaneció en el corazón de su movimiento. Las manos de atrapamiento, el golpe vertical recto, los ejercicios de sensibilidad y la idea de atacar y defender al mismo tiempo provienen de su entrenamiento temprano. Incluso el famoso golpe de 1 pulgada surgió de esa misma base. Bruce cambió y expandió lo que aprendió, sin embargo, la base nunca desapareció. Ip Man nunca criticó a Bruce por crear su propio sistema. En su lugar, mostró una curiosidad tranquila. Su hijo más tarde explicó que el gran maestro incluso le pedía a Bruce que demostrara técnicas de boxeo que había aprendido en América. Este simple intercambio mostró un lado de Ip Man que las películas rara vez capturan. No era un tradicionalista rígido que guardaba secretos, era un maestro que permanecía abierto a aprender incluso de su propio estudiante. Uno de los momentos más significativos entre ellos llegó años después cuando Bruce regresó a Hong Kong en mayo de 1965 tras la muerte de su padre. Mientras resolvía asuntos familiares, fue a visitar a Ip Man con una propuesta. Se ofreció a comprarle un apartamento cómodo si Ip Man le permitía ser filmado realizando la forma completa del muñeco de madera y enseñarle las secciones que nunca había aprendido. Ip Man rechazó la oferta, pero la negativa fue tranquila y respetuosa. No tenía nada que ver con enojo o desacuerdo. Su hijo más tarde explicó que Ip Man simplemente no quería convertir las artes marciales en una transacción comercial. En la cultura tradicional, el conocimiento pasaba de maestro a alumno a través de la confianza y la conexión personal, no mediante pago. Bruce había hecho la oferta de manera práctica. Sin embargo, la idea iba en contra de todo lo que Ip Man creía sobre la enseñanza. Pasaron 7 años y para 1972, Ip Man estaba muriendo de cáncer de garganta en su apartamento en Tung Choi Street en Mong Kok. Tenía 79 años y se debilitaba cada día. Aproximadamente 6 semanas antes de su muerte, tomó una decisión final que sorprendió incluso a su familia. Pidió a sus hijos y a un estudiante cercano que lo filmaran realizando el sistema Wing Chun. La razón surgió de una preocupación silenciosa. A lo largo de los años había visto a estudiantes cambiar sus enseñanzas y a veces malinterpretarlas. Algunos incluso afirmaban poseer versiones secretas que nadie más había aprendido. Ip Man temía que después de su muerte, la gente reclamara autoridad sobre técnicas que nunca dominaron realmente. La filmación parecía la única manera de preservar la verdad. A pesar del dolor evidente, se esforzó por completar las grabaciones. Usando una cámara de 8 milímetros, lo captaron realizando Siu Nim Tao, Chung Kyu, y la forma completa del muñeco de madera con su larga secuencia de movimientos. En el metraje a veces se detiene, reuniendo fuerzas antes de continuar, mientras su hijo permanece cerca por si se cae. Quería grabar más, incluyendo las formas avanzadas y el entrenamiento con armas, pero su familia lo detuvo porque su cuerpo ya no podía soportar el esfuerzo. Esos pocos rollos se convirtieron en el único metraje conocido de Ip Man realizando Wing Chun. Con el tiempo fueron restaurados y estudiados cuidadosamente, fotograma a fotograma, y se difundieron por el mundo a través de libros y programas de entrenamiento. Lo que comenzó como el esfuerzo de un hombre moribundo por proteger su arte se convirtió en uno de los registros más valiosos en la historia de las artes marciales. Ip Man murió el 2 de diciembre de 1972. Bruce Lee vivía entonces en Hong Kong, en el punto más alto de su carrera cinematográfica, y algunas versiones dicen que acudió en silencio a presentar sus respetos, mientras otras dicen que se mantuvo alejado para evitar tensiones con otros estudiantes. Menos de 8 meses después, el 20 de julio de 1973, Bruce Lee murió a los 32 años por una inflamación cerebral. Ip Man nunca pareció un hombre que cambiaría el mundo. Hablaba en voz baja, se movía sin espectáculo y se comportaba con una calma que hacía que la gente lo subestimara. Sin embargo, su influencia se extendió más de lo que nadie esperaba. Antes de él, Wing Chun vivía en las sombras del sur de China, transmitido en silencio de maestro a alumno y protegido como un secreto familiar. Solo unos pocos estudiantes de confianza lo aprendían y los externos rara vez escuchaban siquiera el nombre. Luego todo comenzó a cambiar lentamente.
Ip Man abrió las puertas. Se convirtió en el primer maestro de Wing Chun en enseñar el arte abiertamente y por pago, algo que rompía una tradición de generaciones. Lo que antes pertenecía a un pequeño círculo comenzó a llegar a personas comunes que simplemente querían aprender. Con el tiempo sus estudiantes llevaron el arte a través de océanos y continentes, y hoy millones de practicantes trazan sus raíces hasta el mismo maestro silencioso. Lo que comenzó en pequeñas salas de entrenamiento creció hasta convertirse en un sistema mundial, y en el centro de todo estaba un hombre que nunca pareció interesado en la fama. También cambió la forma en que se enseñaba Wing Chun. Los maestros antiguos a menudo explicaban las técnicas mediante ideas misteriosas y lenguaje simbólico, hablando de fuerzas ocultas y patrones antiguos que pocos estudiantes entendían completamente. Ip Man tomó otra dirección. Explicaba los movimientos en términos de estructura, equilibrio, tiempo y ángulos. Hablaba de cómo funcionaba el cuerpo y cómo la fuerza viajaba a través de él. Los estudiantes podían sentir la lógica en cada movimiento y lentamente el arte se volvió más claro y práctico. El entrenamiento tampoco se quedaba dentro del aula. Ip Man animaba a sus estudiantes a probarse en peleas reales, a menudo en los tejados de Hong Kong, donde los combates de desafío tenían lugar lejos de las multitudes. Estos encuentros eran directos y duros, sin embargo, demostraban que Wing Chun funcionaba contra otros estilos. Luchadores como Wong Chun Leung construyeron reputaciones a través de estos combates, y sus victorias fortalecieron la creciente reputación del arte. Las historias sobre estas peleas en los tejados se difundieron por la ciudad y dieron a Wing Chun una credibilidad que la teoría por sí sola nunca podría ofrecer. Años después, el maestro silencioso llegó a una audiencia aún mayor de una forma que nadie podía haber previsto. En 2008, una serie de películas protagonizadas por Donnie Yen llevó la vida de Ip Man a las pantallas de cine de todo el mundo. Millones de personas que nunca habían escuchado su nombre vieron de repente su historia desarrollarse. Las películas añadieron peleas dramáticas y villanos más grandes que la vida, y muchas escenas fueron inventadas para la pantalla. La famosa pelea contra 10 cinturones negros nunca ocurrió. El general Miura era ficticio y partes de su vida privada fueron omitidas por completo. Aún así, debajo de la ficción, algo real permanecía. Las películas mostraban la calma fuerza que lo definía, mostraban a un hombre que se mantenía firme incluso cuando todo a su alrededor cambiaba. Mostraban a alguien que creía que la verdadera habilidad no necesitaba ruido ni espectáculo, solo precisión y control. Para Ip Man, la maestría significaba entregar fuerza de forma limpia y directa, como un martillo golpeando un clavo con precisión perfecta. La gente suele repetir la idea de que Ip Man podía derrotar a Bruce Lee con un solo dedo. La frase suena dramática, pero apunta a una verdad más profunda sobre las artes marciales. Bruce Lee entrenó bajo Ip Man durante varios años y aprendió lecciones importantes que moldearon su pensamiento. Durante ese tiempo, comenzó a comprender la idea de la suavidad, la capacidad de absorber la fuerza del oponente y devolverla sin desperdiciar energía. Se dio cuenta de que la fuerza por sí sola nunca era suficiente. Ip Man describía esta idea a través de la imagen del bambú. El bambú se dobla fácilmente con el viento, sin embargo, no se rompe. Wing Chun seguía la misma idea. Un practicante permanecía relajado y flexible, cediendo en el momento correcto y devolviendo la fuerza en el momento adecuado. Lo que parecía suave desde fuera contenía una fuerza oculta. Aprender Wing Chun seguía un camino claro. La primera forma construía estructura y equilibrio, enseñando al cuerpo a mantenerse alineado y estable. La segunda forma añadía movimiento, mostrando cómo llevar esa estructura al movimiento. La forma final iba más allá y devolvía todo a la simplicidad. Mostraba cómo todo el cuerpo podía concentrar el poder en el punto más pequeño, incluso en la punta de un dedo. Bruce Lee nunca aprendió esta última etapa, dejando su recorrido incompleto de una manera pequeña pero significativa. Existe un viejo dicho que afirma que se necesitan 3 años para aprender el puño y 10 años para dominar los puntos. Las palabras capturan la distancia entre un luchador habilidoso y un verdadero maestro. Bruce Lee tenía velocidad, talento y una presencia que atraía al mundo hacia él.
Se convirtió en el artista marcial más famoso que haya vivido. Sin embargo, su vida se movió demasiado rápido para las capas más profundas del estudio. Ip Man siguió un camino diferente. Durante 6 décadas refinó un arte basado en la eficiencia y la precisión. Un arte diseñado para que una persona más pequeña pudiera superar a un oponente más fuerte sin depender de la fuerza bruta. Su conocimiento provenía de la paciencia y de largos años de práctica, y al final de su vida llevaba una comprensión completa que solo el tiempo puede dar. A través de sus estudiantes, ese conocimiento continuó extendiéndose, moviéndose en silencio de mano en mano, hasta que el arte que antes estaba oculto se convirtió en algo que todo el mundo podía ver.